Bueno, María Corina, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. El público de Miami está muy interesado con lo que está ocurriendo y eso que se está despertando en Venezuela nuevamente. Y sin más preámbulo, quería preguntarle, usted está de primera con una amplia ventaja en todas las encuestas. ¿Qué cree, por qué cree que eso ha sido así? ¿Qué cree que ha hecho que el venezolano se decante por su propuesta? Mira, lo que está pasando en Venezuela, María Alesia, es muy profundo y es muy emocionante. O sea, son más de 20 años de lucha y donde ha sido un régimen feroz en términos del ataque a la gente, de quitarnos no solo libertades, calidad de vida, hasta los hijos, la separación de la familia. Yo siento que los venezolanos, muchos sentimos que esta puede ser la última oportunidad para unir a la familia, para que los abuelos conozcan a sus nietos que solo han visto por WhatsApp, a que los hermanos se reencuentren, a que la mamá dice, se me han ido todos mis hijos y me queda uno y lo tengo aquí amarrado. Entonces, yo creo que el tema de la familia y la posibilidad de unificarla y de vivir en un país con dignidad y oportunidades es un sentimiento poderoso. Y que después de tantos años de lucha, la gente sabe quién es quién y cuáles son los valores que nos animan a cada uno. Yo me siento con un enorme compromiso, con una gran responsabilidad, pero además estoy convencida que tenemos una oportunidad real de desplazar a la tiranía y que esta unión del país, tanto los venezolanos que estamos adentro como los que estamos afuera, tienen al régimen profundamente preocupado en la fuerza que esto ha ido adquiriendo cada día más. Ahora, me gustaría, María Corina, que esta fuera una entrevista a una precandidata normal en el sentido de que le pregunte sobre sus planes de gobierno, más que todo, pero antes de llegar al gobierno viene algo mucho más difícil y complejo en el caso de Venezuela, que es poder sacar del poder a una dictadura, a una autocracia a través de los votos, de la democracia. Entonces, ¿cómo visualiza poder sacar a Maduro del poder? Que es lo que todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que pueda salir con votos? Sí, y es muy válido el planteamiento, porque aquí nadie es ingenuo, o sea, nosotros no estamos enfrentando ni siquiera a una dictadura convencional, esto es un sistema de mafias, del crimen, que están dispuestos a todo con tal de preservar el poder. En Venezuela han habido más de 30 elecciones en estos años, han habido 15 iniciativas de diálogo, es decir, han habido demostraciones, protestas, presiones externas, es decir, lo hemos ido intentando todo y la gente te dice, bueno, pero ¿por qué ahora sí? Y yo creo que hay muchas razones para entender que esto es un momento inédito. La primera tiene que ver con el propio régimen, que ha perdido completamente su base social. Es decir, esos mecanismos de chantaje con la comida, con la bombona de gas, con el bono mensual, eso se ha diluido y el régimen lo sabe. Y te lo digo porque en nuestros encuentros, que son enormes en distintas partes del país, la cantidad de gente que se acerca y me dice, mira, yo era chavista hasta ayer, pero ya no quiero más. O sea, hay un proceso como de liberarse de ese yugo. También eso se siente en sus bases o en sus redes de represión, ya seas las Fuerzas Armadas o las policías. Permanentemente, cuando recorro el país, en mis contactos con ellos te dicen, o sea, tienen esposas, madres, hijas, pasando hambre, porque al final el régimen saqueó el país, arruinó Venezuela y no tiene plata. Y eso hace que se vean esas fracturas y esos enfrentamientos entre las propias mafias que conforman el sistema. Yo creo que a nivel internacional ha quedado claro que Maduro es tóxico. Avanza la investigación en la Corte Penal Internacional, salen más y más informes de violaciones de derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de la justicia internacional en cuanto a la corrupción, el narcotráfico, el financiamiento del terrorismo. Entonces, Maduro se ha hecho tóxico incluso para sus propios aliados. Pero lo más importante es la reacción de la gente. Es decir, los venezolanos hemos entendido que aquí hay que crear un movimiento social como nunca antes, una fuerza cívica que una Venezuela abajo hacia arriba y ante la cual no haya trampa, no haya barrera que nos detenga. Esto está construyéndose y el 22 de octubre en la primaria hay un primer hito donde esto se va a demostrar en su magnitud. Ahora, escuchándola, se me parece a muchos otros momentos de Venezuela en los últimos años, la emoción también que hubo con las elecciones primarias para
para desafiar a Chávez en el 2012, también la elección de Enrique Capriles en 2013, las protestas de 2014, luego las de 2017, fueron momentos en que el pueblo se emocionó, luchó. También la situación de Guaidó y de la Asamblea Nacional, el triunfo de la Asamblea Nacional, del que usted, por supuesto, fue parte, pero no se logró. ¿Cuál es la diferencia grande con todos esos momentos en que el pueblo venezolano se ha reanimado, pero al final nunca triunfa la oposición? Bueno, mira, hemos tenido, como tú bien dices, logros increíbles y también errores, y han habido decepciones, han habido traiciones. Yo creo que al final eso nos ha ido forjando, y en la medida que esto no nos desmoraliza, sino más bien se convierte en aprendizaje, nos permite enfrentar esta etapa sin ingenuidad, sin subestimar el sistema que enfrentamos. Y yo creo que esa es la principal diferencia. Yo creo que nos hemos dado cuenta que a través del chantaje, la extorsión, la amenaza, el régimen había ido penetrando también las distintas instancias de dirección política. Eso es algo que ha generado mucha desconfianza, no solamente hacia los venezolanos, también hacia actores internacionales. Entonces yo creo que ese proceso de depuración se ha ido dando. Hay gente buena, honorable, en todas las organizaciones políticas, y eso está convergiendo en una unión del país de abajo hacia arriba, que es muy poderosa. Y yo creo que esa es la gran diferencia de cambio de cara al proceso que enfrentamos en este momento. María Corina hablaba de errores que se han cometido del lado también de la oposición. ¿Cuáles son esos errores más grandes que cree que han hecho que en otras ocasiones no se ha triunfado? Y si nos vamos a lo más cerca, quizás la gran oportunidad nacional e internacional que tuvo el gobierno interino de Juan Guaidó, ¿por qué no se logró en ese momento a su juicio? ¿Y cuáles son esos errores que espera no repetir? Sí, yo coincido que fue una enorme oportunidad. Tuvimos a toda digamos, la comunidad democrática internacional pendiente, Venezuela acompañando, y yo creo que ahí se subestimó la naturaleza del régimen. Al final, es que cuesta creer que haya un sistema que es capaz de dejar morir de hambre una sociedad o intencionalmente provocar la migración como un mecanismo de debilitar a la familia y a la persona. Entonces, se subestimó, y yo creo que no se diseñaron correctamente los incentivos y la amenaza creíble sobre el sistema. Y creo que Alicia, lo hemos hablado en otras oportunidades, lamentablemente el interinato fue controlado por fuerzas e intereses que no representaban lo que queríamos la mayoría de los venezolanos. Es muy lamentable, pero al final es lo que se ha ido, bueno, revelando con información que ha ido surgiendo. Entonces yo creo que eso no hay que repetirlo, y no hay que caer en la trampa de dejarse envolver por esos intereses oscuros, porque al final de cuentas hay mucho dinero bueno. ¿Y cuál es el llamado que hace a los venezolanos que a partir de eso, de toda esa corrupción de la que se habló y de esa desilusión tan grande que fue el gobierno interino, ya dicen, no quiero saber nada de la política venezolana, no me interesa, todos son iguales? Ese es un poco el sentir que hay en gran parte de los venezolanos aquí en Miami. Ya fue como la última oportunidad fue esa de Guaidó. Entonces, ¿cuál Sí. es su mensaje para esa gente que se vuelva a ilusionar y que usted está proponiendo hacerlo diferente? Fíjate, yo lo entiendo, porque además yo lo he sentido también. Yo recuerdo hace como un año en una entrevista, un muchacho escribía y decía, me da miedo volver a creer, me da miedo volver a creer. Y yo decía, wow, lo entiendo también. O sea, me pongo en su lugar y siento lo mismo. Y yo creo que de alguna manera ese era el sentimiento que había en Venezuela hasta enero. ¿Sabes? Donde la gente dice, ya no más, ¿sabes? No creo en más nadie, y lo he dado todo, ¿no? Arriesgué mi vida, mi casa, mi matrimonio, mi familia, ¿sabes? Y siento que es como más de lo mismo. Y de alguna manera yo siento que los venezolanos hemos dicho, ya va, es que esto depende de mí. Yo no voy a trasladar ni la responsabilidad ni voy a dar cheque en blanco a nadie. Esto depende de mí, de nosotros.
Que esto sea distinto depende de que nosotros hagamos juntos las cosas distintas. Yo no puedo hacer esto sola, María. Esto tenemos que hacerlo juntos. Los venezolanos que estamos aquí, la cuarta parte de nosotros que están afuera. Y yo creo que ese convencimiento, que fue así como sereno, ¿sabes? Fue doloroso decir, ah, es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿A dónde va a quedar de Venezuela? Y para mucha gente esta puede ser su última oportunidad de corazón y me lo dicen. Entonces, yo creo que eso fue lo que fue agarrando fuerza, se fue contagiando y hoy tú ves a un país que despertó, que está de pie, por donde vayas. Esa oscuridad se convirtió en luz, en esperanza, y a eso estamos agarrados. Y para mí es una responsabilidad monumental, porque esto tiene que salir bien, lo tenemos que hacer bien. Yo creo que la clave es ser absolutamente claro, franco, hablar con la verdad, decir, mire, vale, nosotros sabemos que estamos enfrentando unos criminales. Nosotros sabemos que están intentando hacer todo tipo de fraude y de trampa. O sea, no nos chupamos el dedo, como decimos aquí en criollo, pero con inteligencia, con disciplina, con organización, con solidaridad y cooperación, esto va a funcionar y ya está funcionando. Ustedes afuera, los venezolanos afuera, no sé si todos se dan cuenta la fuerza y el poder que tienen. O sea, cuán necesarios son para que esta lucha sea exitosa, porque al final, o sea, el régimen con mucha plata ha intentado esconder, enterrar el dolor que aquí vivimos. Todo este cuento que el país estaba estupendo, ¿sabes? De que las cosas habían mejorado, de que la economía, esa burbuja que explotó el mismo día que la inventaron, ¿no? Y por otra parte, es esa idea de que el régimen es invencible y que aquí no hay nada que hacer. Y eso genera unos incentivos perversos, porque entonces tú lo empiezas a ver en todos los actores políticos y económicos internacionales que te dicen, ah, bueno, si Maduro se va a quedar 6 años más, entonces hay que entenderse con ellos. Entonces viene toda esa lógica de la convivencia, del entendimiento, del colaboracionismo, porque Maduro se va a quedar. Y eso es mentira. Y esto que se ha despertado de la movilización y el entusiasmo en el país ha cambiado completamente la perspectiva internacional. Tú no te imaginas la cantidad de gente que me escribe, acreedores, inversionistas, senadores, periodistas diciendo, ya va, como que eso era mentira. O sea que sí es posible derrotarlo. Y entender que el régimen está en su peor punto en la historia, no solamente en respaldo, sino en su capacidad real de control social y de coacción. Sí, la verdad es que nunca se sabe cuando algo está a punto de ocurrir y así lo ha demostrado la historia eh, siempre, ¿no? María Corina ha mencionado una y otra vez de lo que es capaz este régimen criminal. ¿No tiene miedo? Hay antecedentes como el del el candidato Villavicencio en Ecuador. Usted ha denunciado grupos criminales, incluso cárteles de otros países, presencia en Venezuela de grupos eh, de violencia, etcétera. ¿No tiene miedo de que puedan hacer algo contra usted más allá de lo que ya le han hecho? Tú sabes que en Venezuela todo el mundo vive bajo un sistema de terror. La gente sale y no sabe si lo van a asaltar, lo van a matar, lo van a meter preso, le van a quitar sus propiedades. Es decir, un país que está en el último lugar en Estado de Derecho según el World Justice Project en 160 países. Entonces, ¿sabes? Aquí no hay ley. O sea, es la ley del terror. Y evidentemente ellos han ido arreciando. Fíjate cómo esta decisión cruel de meterle 16 años de cárcel a 6 sindicalistas porque estaban protestando solamente por los sueldos. 16 años de cárcel. La tortura que se sabe que en estas horas ocurre a los presos políticos, civiles y militares, ¿no? Y ellos, además, lo difunden como mecanismos de intimidación para neutralizar y paralizar a la gente. En estos últimos tiempos, tú no te imaginas el marcaje que nos tienen, ¿no? En los hoteles donde voy les aparece el CENIAT, que es la agencia de impuestos, le aparece el CELIN, la policía de inteligencia, o sea, han cerrado hoteles, han cerrado restaurantes en la carretera simplemente porque me paro a comer
con nuestros equipos y vienen detrás y los cierran, ¿sabes? Han metido presos, han detenido a personas que simplemente nos han alquilado su camión de sonido para poder hacer una actividad. En Monagas detuvieron un activista que estaba repartiendo volantes, simplemente se lo llevaron preso, ¿no? Y con su familia enfrente. Entonces, obviamente ellos han ido escalando. En mi caso, hemos sufrido familia, incluso todo tipo de amenazas, pero al final esto, este compromiso va más allá y yo siento que los venezolanos, muy conscientes de lo que esto representa, sabemos que aquí se define el futuro de millones de venezolanos, incluso algunos que no han nacido. Y estamos decididos a hacer lo que haya que hacer y avanzar y, como decimos aquí, llegar hasta el final. María Corina, la han tachado de ultraderechista. ¿Dónde se ubica María Corina Machado en el espectro político? Bueno, tú sabes muy bien cómo es la izquierda en estos países, ¿no? Todo lo que no es izquierda, ellos lo llaman la ultraderecha, radical, extremista, ¿no? Es una especie de Savonarola criolla que vengo a cortar cabezas, o sea, estos tipos que no han dicho de mí, o sea, que no han dicho de mí. Pero al final nosotros tenemos, hemos ido construyendo ya en 11 años un partido político centro liberal que, que cree en la libertad individual, en la dignidad humana, que combatimos el socialismo porque creemos que es sinónimo de miseria, de oscuridad, de separación de la familia, que no creemos que el Estado debe ser dueño de los bienes de producción y repartir al final miseria, sino todo lo contrario, una sociedad donde se respete la propiedad privada, la iniciativa, donde se abren los mercados, donde hay que privatizar cantidades de empresas que son hoy en día cajas chicas o cajas negras para el Estado, y que al final con independencia de poderes, con Estado de Derecho, con una justicia autónoma, nosotros vamos a poder generar inversiones, empleo productivo bien remunerado y hacer que crezca una clase media, que haya prosperidad y seamos todos libres e iguales ante la ley. Estas son las ideas que funcionan. Y créeme, hoy Venezuela, que ha sido la prueba cruel de la devastación socialista. Hace 25 años éramos el país más rico del hemisferio. Eh, Hoy en día somos, o de la región de América Latina, perdón, hoy en día somos el país más pobre del hemisferio occidental. Una caída del 75% de nuestra economía. Esto es brutal. Y esto ha dejado aprendizajes profundos. Entonces, yo estoy clarísima lo que Venezuela quiere y creo que por primera vez tenemos la oportunidad de dejar atrás el socialismo para siempre en Venezuela y abrazar las ideas de la libertad y la prosperidad. ¿Y cómo va a ser esa reconstrucción después de este panorama tan turbio que está describiendo? ¿Qué planes tiene concretos para llegar a esa Venezuela soñada? Sí, mira, nosotros vamos a vivir una transición tremendamente compleja y delicada. Todas las transiciones lo son, pero esta es mucho más complicada porque tenemos un Estado sin capacidades de gestión, las instituciones están todas devastadas, la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, todo, pero además con una economía destruida y un país absolutamente hipotecado. Según el Fondo Monetario Internacional, para finales del año que viene, la deuda de Venezuela va a estar por encima del 200% del PIB. Esto es brutal. Entonces, vamos a tener que atender la emergencia, además con una crisis humanitaria donde la gente va a exigir resultados al día siguiente, mientras vamos sentando los pilares de todo un sistema institucional democrático inclusivo. Ahí vamos a necesitar, desde luego, sentarnos y acordar con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con otras organizaciones multilaterales y bilaterales, lo que llamamos nuestro plan de estabilización expansiva, que es primero y rápidamente poner orden, desmontar el caos chavista, iniciar un proceso de crecimiento económico que tiene que ser sostenido y a muy altas tasas para que el país empiece a sentir el bienestar, generando empleo, trayendo inversiones. Mira, no hay otro país en este hemisferio que represente la posibilidad de establecer, de ser un aliado estratégico en materia energética con los Estados Unidos, como Venezuela. Como sabemos, el fracking llegó a lo que llaman los técnicos el peak, empieza a bajar y Estados Unidos va a necesitar buscar
suministros confiables, sostenidos y competitivos de energía. Y nosotros tenemos una matriz y el perfil de nuestros crudos que es un match perfecto con el sistema de la refinería de los Estados Unidos. Ahora, eso no va a ocurrir mientras tenga un sistema criminal aliado de Irán, de Rusia, China en el gobierno, en el régimen. Entonces, eso tiene que pasar por una transición energética que nos va a permitir que Venezuela se convierta en el hub energético de las Américas, no solo en hidrocarburos, también en energías limpias renovables. Entonces, hay que ver más allá de lo que es una Venezuela postrada y entender la gran oportunidad de negocios, pero también en materia de seguridad energética y seguridad hemisférica para los Estados Unidos, que represente un gobierno democrático en nuestro país. Ok. María Corina, ¿cómo ve el papel del gobierno de Biden en los últimos meses y años hacia el régimen de Maduro, ciertos acercamientos, reuniones que ha habido? Y hay dos preguntas en esta, pero me la contesta como quiere. Un poco el papel de Estados Unidos últimamente, del gobierno de Biden, con respecto al régimen de Venezuela y la posibilidad de que se está hablando, que lo reportó Bloomberg hace poco, de que podría estar pensando la administración Biden relajar ciertas sanciones a cambio de que se celebren esas elecciones libres en Venezuela. ¿Cómo ve todo este panorama y la relación bilateral especialmente con Estados Unidos? Pero afortunadamente el problema de Venezuela es tan grave, tan profundo, tan evidente y tiene tantas implicaciones para los Estados Unidos que ha sido tratado como un caso bipartisano. Y debe seguir siendo así. Y lo vimos hace pocos días cuando hubo una comunicación de 20 senadores del Congreso de los Estados Unidos con una carta al secretario de Estado a propósito de las primarias, a propósito de las írritas inhabilitaciones, una carta muy firme, muy clara, pero ahí había 13 senadores demócratas, 7 senadores republicanos, diciendo claramente Venezuela es y debe ser una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Los venezolanos tienen derecho a hacer una primaria sin interferencia del régimen. No creemos en acciones írritas jurídicas llamadas inhabilitaciones y quien gane las primarias debe ser el candidato reconocido por la comunidad internacional para enfrentar a Maduro. Una posición nítida y firme. Yo creo que esto es lo que debe mantenerse. Al final, yo ni descarto ni evado la necesidad de una negociación real, pero que lleve a una transición, no un reacomodo del status quo. Al final, han habido 15 diálogos previos, es decir, esta no es la primera vez. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues mucho de ello Maduro ha conseguido legitimidad, ha conseguido dinero y en todos ha conseguido tiempo. Y esto no puede volver a ocurrir. Y yo creo que hoy hay suficientes incentivos porque el régimen necesita recursos, tiene un gravísimo problema de liquidez para llevar a una transición y que el régimen cumpla la palabra, algo que no ha hecho hasta ahora, y dé garantías para unas elecciones competitivas. Sí y solo si esto se logra, puede haber, bueno, incentivos por parte de los Estados Unidos y otros actores internacionales que han sancionado al régimen por sus crímenes, violación de derechos humanos, corrupción, narcotráfico, financiamiento del terrorismo, como ha demostrado la propia justicia de los Estados Unidos. Ahora, esa carta, digamos, de negociación con Estados Unidos sería la única opción de desafiar la inhabilitación que han puesto contra usted, porque ¿de qué otra manera puede estar habilitada María Corina Machado si no es con este intercambio de Estados Unidos? Y cómo mandarle ese mensaje a la gente de que a pesar de que está inhabilitada, es posible que la dejen participar un CNE que conocemos. Es difícil visualizar ese Bueno, momento. lo que hay que entender es que hoy está inhabilitado el pueblo de Venezuela. Cuando tú no puedes elegir a quien tú quieres, cuando no tienes fecha, cuando no tienes garantías, cuando a la cuarta parte del país que está afuera no lo quieren dejar votar y a la mitad de los que están aquí tampoco. Entonces, ¿quién está inhabilitado? Es el pueblo de Venezuela. Entonces, aquí hay múltiples desafíos y obstáculos que ir superando uno por uno. El cual la fulana inhabilitación es solo uno de ellos, solo uno de ellos. Entonces, por eso es tan importante la primaria, porque el 22 de octubre es el momento donde con fuerza ciudadana, con organización, se le da legitimidad a un nuevo liderazgo
que va a ir efectivamente a interactuar con muchos actores dentro y fuera del país para alinear todas estas fuerzas y crear los incentivos para poder tener una elección competitiva. Ahora, el que crea que podemos permitir que Maduro elija a su contrincante, entonces ya tú estás derrotado ex antes. Si tú partes de la base de que él saca del juego a la que sabe que le va a ganar, entonces ¿qué elección es esta? Entonces, nosotros no podemos ir aceptando las reglas de la tiranía desde una perspectiva de que ya estamos derrotados, todo lo contrario. Tenemos que entender que estamos construyendo fuerza y que estamos en un momento muy superior al que estábamos hace 6 meses y que dentro de 6 meses vamos a tener mucho más fuerza de lo que tenemos hoy. Se nos acaba el tiempo, María Corina, ya. Dos corticas, corticas, muy cortas, se nos acaba el tiempo, pero hablamos de la transición. ¿Hay algún ejemplo en la historia del mundo, alguna transición que le parezca, que le gustaría emular o le serviría como ejemplo para Venezuela? Mira, hay casos de transiciones que son virtuosas y que las hemos estudiado, pero hay muchas diferencias. Y por eso yo prefiero insistir en que estamos construyendo un proceso inédito, donde podemos aprender, sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que la clave será transmitir confianza a todos los actores, desde el día uno. Aquellos que nos apoyen y aquellos que no. Aquellos que pueden sentir que tienen miedo porque estuvieron cercanos al régimen, pero que no fueron involucrados directamente en estos crímenes, en estos delitos, darles garantías y decirles, mira, vamos a construir un sistema de justicia autónomo que no va a venir a pasar facturas ni con revancha ni con venganza. Garantizar la justicia que nos negaron a nosotros. Yo creo que es muy importante transmitir estos mensajes desde ya. Y yo creo que eso está calando a fondo, ¿no? Y eso es lo que nos hace distintos, María Alesia. Y yo creo que la sociedad venezolana estamos derrotando una por una las barreras que este sistema construyó para dividirnos. ¿Por qué no se ha cansado en todos estos años María Corina Machado? ¿Por qué no han logrado derrotarla después de todo lo que ha hecho el régimen en su contra? Porque yo amo Venezuela con pasión, solo consigo mi vida viviendo aquí y en libertad, pero sobre todo porque yo tengo mucha confianza en los venezolanos, en lo que somos capaces de hacer, en lo que ya estamos haciendo y en lo que viene, que es lo mejor. Vamos a construir un país increíble, luminoso, que habremos aprendido de errores, de aciertos, de pérdidas dolorosísimas, pero que nos está permitiendo construir una sociedad con unos pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos. Y eso va a ser el gran legado que le dejemos a nuestros hijos. Yo estoy segura que el día de mañana, cuando miremos para atrás, vamos a decir, wow, esos fueron los mejores años de la vida porque servimos a Venezuela y cambiamos la historia juntos. Muchísimas gracias, María Corina. Gracias por su tiempo. Sé que está apurada con muchas entrevistas y de gira, así que, bueno, muchísimas gracias por estar con Univisión 23 y por respondernos a estas preguntas. Gracias.